Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más. Atención, porque hoy vamos a estar hablando de algo que está en boca de todos y es que, como no, además es algo que, prácticamente se ha convertido en un dilema mundial, no solamente aquí nacional en España, sino que además está hablando de carácter internacional. Porque cuando hablamos de hijos secretos, cuando hablamos de cosas que, han sido ocultadas a la prensa, todo, pues evidentemente se escampa, ¿no? Ya se estuvo viendo efectivamente cómo el rey Felipe VI, que intentó ocultar también estas noticias, estábamos viendo cómo en lecturas también habían estado comentando esta noticia que Pilar Eyre también ha estado sacando a la luz. Fijaros lo que están comentando, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Porque Pilar Eyre ha destapado este escándalo de la hija secreta de Felipe VI y dice: corrieron los rumores de que era rubia y que era igualita que él. Ahora vamos a ver, porque era su primera novia, ¿no? Como ya se había estado hablando en más de una ocasión, ahí le tenemos, ¿no? Felipe e Isabel pillados por primera vez. Este fue, además, una cosa, el primer amor. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque mucha gente esto no lo sabe, pero Felipe VI tuvo muchos problemas a la hora de decirle a su padre, en este caso, ¿no? Juan Carlos, oye, quiero irme con una chica, porque Juan Carlos siempre, digamos, como le decía, oye, ten mucho cuidado porque estas fotografías te van a hacer mucho daño pues en un futuro, y sobre todo como él aparecía pues descamisado, entre otras cosas, y sobre todo en aquella época, ¿no? Siempre ya le dijeron, además sus asesores, que tuviera, sobre todo, que entendiera, ¿no? Que esto no era una cosa sana, ¿no? Ir a un barco, además un barco, hay que recordar, pagado con dinero público, que era el barco que llevaba Felipe VI, y como vemos, pues con esta chica que además al mismo tiempo iba con amigas, ¿no? Un rey que en ese momento, Juan Carlos, pues ya sabemos, los años 70, los años 80, eran muy diferentes a lo que es ahora, y estas fotografías pues fueron, como decimos, una revolución, ¿no? Y al mismo tiempo incluso se llegó a decir que Felipe VI era pues un mujeriego. Esto no le vino nada bien. Ahora bien, ¿por qué se habla de esa niña, ¿no? De esa hija? Ahora vamos a estar viendo. Porque dice lo siguiente, ¿no? Entonces F contaba en 1991 que este romance se había roto, prácticamente porque estuvieron, fue una semana, que estuvieron también en Mallorca con Sartorius, por cierto, y además, claro, ella, digamos, como que se enamoró mucho de él, pero al no ser, digamos, ¿no? de realeza o de sangre de realeza, pues Juan Carlos también le puso bastante la zancadilla. No tanto la reina Sofía, que le encantó Sartorius, por cierto, esto nunca se ha dicho, pero Isabel creía que todas esas informaciones provenían de Juan Carlos, que le decían que prácticamente no quería que estuviera con ella, ¿no? Y decía, Felipe se hizo el remolón y ella quiso cortar con él creyendo que él iba a volver después. El príncipe no volvió con ella, estuvieron 3 meses separados y fue ella la que le llamó. Y dice, volvieron porque sí estaban enamorados, contaba que la enviaba una cesta de flores todas las mañanas y estaba loco por ella, pero no querían convertirla en princesa de Asturias, y esto es lo que también explicamos en esta cadena, el hecho de que este romance pues prácticamente no llegó a más. El hecho de haber comentado que esta hija, porque Sartorius sabemos que tiene una hija guapísima, que ahora, por cierto, ha cumplido los 18 años y por eso todo esto está saliendo cada vez más, sí que es verdad que se parece mucho a la madre, tiene un aire, un pequeño aire, es alta, es rubia, y sí que es verdad que siempre se ha dicho y se ha estipulado que podría ser la hija del rey Felipe VI. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Porque prácticamente esto es lo que a nosotros nos interesa más, ¿no? Saber si realmente Felipe VI tuvo algo con ella, ¿no? Es decir, que en ese barco, en ese famoso barco que, como decimos, de 1990 a 1989, prácticamente cuando se conocen, pudo haber habido un romance dentro de esa cabina. Porque sí que los periodistas en ese momento decían que ellos se perdieron dentro del barco y que, algunas malas lenguas dicen que llegaron a realizar el acto íntimo, pero yo entiendo que eso es evidente. Tú cuando estás enamorado, pues hay chispa entre los dos. Además que Felipe VI después le enviaba cestas, le enviaba rosas, pero bueno, al final Isabel intenta volver con él y como que le prohíben estar con ella. Y es ahí cuando dicen que ella ya estaba embarazada, ojo, que habían tenido relaciones sin utilizar precaución, o eso es lo que comentaban en algunos medios de comunicación. No se sabe hasta qué punto esta información es cierta, pero bueno, son rumores, ¿no?
Pues bien, hubo varias idas y venidas y al final se les hizo unas fotografías que fueron portada de varias revistas en aquel entonces, en los que discutían también en Morata de Tajuña, recordemos, y ella lloraba y a decir que él la ignoraba, ¿no? Que le había destrozado la vida y que era la novia abandonada, que sus sueños se habían venido abajo por su culpa y empezaron a gritarse, él se defendía y la conversación la escuchó todo el restaurante, decían. Ella salió corriendo, él la siguió, la consoló, pero ella decía, déjame, 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 ¿no? Y ya, pues a partir de ahí no había más fotografías de los dos, fue algo muy sonado, ¿no? En ese momento. Pues bien, en Voz Populi también sacaron esas fotografías, bueno, hay más fotografías sobre este tema, hay varias fotografías que han ido saliendo poco a poco, pero, claro, esta chica, bueno, ahí la tenemos, Isabel, se ve que estuvo muy enamorada y por eso se comentan los rumores que ella, al haberse quedado embarazada, le dijeron que tenía que cancelar al bebé. Eso es lo que llegaron a comentar, llegaron a decir, pero ella no quiso hacer caso. En un primer momento, como parece como que la obligan a, vamos a decirlo así, a cancelar el bebé, a cancelar al niño, con toda la ayuda que eso proviene, ¿no? Presuntamente de la Casa Real, en el caso de que esto fuera así, porque, como decimos, no dejan de ser rumores, pero al final esa niña, pues, nace en el seno de otra relación, o eso dicen. Pero claro, ¿hasta qué punto esto es verdad? Porque todo cuadra según fechas, ¿no? Ahora bien, la relación del rey Felipe VI con Isabel Sartorius pues ha ido empeorando durante el tiempo porque decían que al final pues no tenían, ¿no? esa coyuntura entre los dos. Fijaros en las portadas, decía, especial atención del príncipe Felipe hacia una de las jóvenes de su grupo de amigos, porque, claro, en principio iban con grupo de amigos y tal, y ella lo pasó fatal, ella estaba muy enamorada, y yo me creo esos rumores que hablan del hecho de que Sartorius pudo haber tenido bueno, dice que es una niña, en la clandestinidad. Que eso yo creo que es una situación que hay que analizarla, porque decían que esa niña nace en Francia, que después la envían a Estados Unidos, sobre todo para que puedan ocultarla, aunque Sartorius nunca ha dicho nada. Es muy curioso, ella podría haber vendido la exclusiva, pero no llegó a venderse en ese momento, ¿no? Aquí tenemos a Eugenia Garavani, que en ese momento pues hacía esas fotografías, donde se les veía muy felices, pero llegaron a decir, esto evidentemente en Crónicas Marcianas, en esa época, que Felipe VI le dijo a un amigo suyo que Sartorius sí que le gustaba su carácter, le gustaba cómo era, y sobre todo decían que le gustaba cómo tenía las relaciones y tal, pero no le gustaba, decía que parecía muy mayor para su edad. Y sí que es verdad que, si nos fijamos en esta foto, sí es verdad que Isabel Sartorius siempre ha tenido, que en ese momento tenía 19 años, ojo, que estamos hablando de una fotografía que es muy joven, pero sí que es verdad que siempre había tenido esa cara que parecía que tenía más, ¿no? Que tenía 30, 40, decían en algunos momentos. Yo la veo guapísima, eso sí, pero bueno, eso eran los rumores que decían que iban por esa vía, que Felipe VI nunca llegó a gustarle la cara de ella porque decían como que era demasiado, que parecía demasiado mayor, ¿no? No sé lo que opinaréis vosotros, dejad los comentarios. Bueno, aquí tenemos la niña, ¿no? Aquí la vemos. Según señaló Pilar Eire, Mencia se crió como hija prácticamente de madre soltera, o sea, su mamá, ¿eh? En la época en que se le tenía que pixelar el rostro, pues bueno, corrieron rumores de que era rubia, que era exactamente igual que el príncipe, y es así, ¿no? Es esta chica que vemos, pero bueno, eso que cada uno piense lo que quiera. Sí que es verdad que tiene un aire bastante parecido a Leonor. Yo la veo bastante parecida, no sé vosotros, decir lo que opináis en los comentarios, pero le veo bastante parecida, eso sí, un poquito más morenita, pero bueno, esta fotografía hay que tener en cuenta que se hace en verano, ¿no? La veo muy guapa, y esto, que cada uno opina lo que quiera, y vamos a ver si al final el rey Felipe VI demanda o no a la gente que sacó este rumor, pero yo creo que no, es decir, no deja de ser un rumor, y bueno, ¿qué opináis? Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, amigas, hasta luego.